Mi exmarido y yo nos encontramos en el supermercado, 10 años después de nuestro divorcio. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dije. Él miró a mi marido actual, que estaba a mi lado, y se quedó paralizado. Sin decir una palabra, huyó como si hubiera visto a la parca. Unos instantes después, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. «Divórciate de él ahora. Tu nuevo marido es». La luz del sol de una tarde otoñal se colaba por las ventanas de la pequeña casa, en el barrio residencial de Maplewood. Elara Collins preparaba café en la cocina, reflexionando sobre su día con una mente tranquila. Su vida era completamente diferente a lo que había sido 10 años atrás. La confusión y la angustia de aquellos días se habían convertido en recuerdos lejanos, y ahora, continuaban los días tranquilos y felices. Elara, hoy volveré a llegar tarde, se oyó la voz de Jason desde el salón. Él dirigía un negocio inmobiliario y había estado especialmente ocupado últimamente. Elara sonrió mientras preparaba 2 tazas de café. Solo llevaban un año casados, pero Jason era el marido ideal. Era amable, responsable, y sobre todo, la quería. No te esfuerces demasiado, dijo Elara, entregándole el café a Jason. Su mano cálida tocó sus dedos, y una sensación de seguridad se extendió por su corazón. Después de la dolorosa experiencia de hacía 10 años, pensó que finalmente había encontrado la verdadera felicidad. Hace 10 años, Elara había estado casada con otro hombre. Liam Miller tenía su misma edad y, en ese momento, era un ingeniero prometedor. Se conocieron en la universidad y se casaron inmediatamente después de graduarse. Los primeros años fueron felices. Su vida de recién casados, en un pequeño apartamento, no era lujosa, pero estaba llena de amor. Sin embargo, alrededor de su 3er año de matrimonio, Liam comenzó a actuar de forma extraña. Empezó a llegar tarde del trabajo y a pasar más fines de semana fuera con amigos. Al principio, ella pensó que era estrés laboral, pero, finalmente, la verdad se hizo evidente: Liam se había vuelto adicto al juego. Volviste a perder, ¿verdad? Una noche, Elara se sorprendió al ver el saldo de su cuenta bancaria, sus ahorros estaban casi agotados. Liam solo miró hacia abajo sin decir nada. El brillo que alguna vez había tenido en sus ojos había desaparecido. Prometiste que pararías. Pensé que esta vez podría recuperarlo. Por ti, también. Las palabras de Liam sonaron vacías. El mismo intercambio se repitió una y otra vez. Él decía que iba a recibir tratamiento, pero nunca duraba, y la deuda seguía creciendo. Elara intentó desesperadamente apoyarlo, pero finalmente llegó a su límite. Los trámites de divorcio fueron una experiencia dolorosa. Separarse de alguien a quien amaba se sintió como perder una parte de sí misma. Liam siguió diciendo que recibiría tratamiento hasta el final, pero Elara ya no tenía fuerzas para creerle. A los 25 años, divorciada, Elara decidió regresar a casa de sus padres y reconstruir su vida. Los años siguientes los dedicó a concentrarse en el trabajo y a reconstruir su vida. Trabajó a tiempo parcial como dependienta, mientras asistía a clases nocturnas de contabilidad. Se distanció del romance y pasó tiempo examinándose a sí misma. Sus amigos la animaron a conocer gente nueva, pero Elara aún no estaba lista. Conoció a Jason hace 2 años. Él estaba sentado en la mesa de al lado, en la boda de un amigo. Era un hombre tranquilo, atractivo, dirigía un negocio inmobiliario y tenía ingresos estables y planes claros para el futuro. Lo más importante, mostró comprensión incluso cuando se enteró del pasado de Elara. El pasado es el pasado. Lo que importa es ahora y el futuro. Las palabras de Jason hicieron que Elara se sintiera salvada. Él nunca la apresuró, derritiendo lentamente su corazón. Cuando se casaron, después de un año de noviazgo, Elara estaba convencida de haber encontrado la verdadera felicidad. Su vida actual era común, pero satisfactoria. Trabajaba como dependiente a tiempo parcial y pasaba los fines de semana con Jason. La pequeña casa, en el tranquilo barrio suburbano, era más que suficiente para los dos. Había establecido buenas relaciones con los vecinos, y Elara disfrutaba de días estables por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, había algo que la había estado molestando últimamente: las salidas de negocios de Jason por las tardes estaban aumentando. Había oído que los negocios inmobiliarios a menudo se realizaban fuera del horario de oficina, así que no lo consideró particularmente problemático.
Aún así, era cierto que pasaban menos tiempo juntos, en comparación con cuando eran recién casados. Hay un gran negocio en marcha, explicó Jason, y Elara mostró comprensión. Él no era el tipo de persona que miente, y ella pensó que su dedicación al trabajo era algo bueno. Además, no percibía ninguna de las inestabilidades que Liam había mostrado 10 años atrás. Jason siempre era tranquilo, metódico y un marido confiable. Por la noche, Elara decidió ir de compras para la cena. Jason había dicho que llegaría tarde de nuevo esa noche, pero ella pensó que prepararía su roast beef favorito y lo esperaría. Mientras caminaba hacia el supermercado, se sintió envuelta en una sensación de felicidad. Creía que había superado el dolor del pasado y que finalmente había encontrado el amor verdadero. En los primeros días de su matrimonio, Jason era exactamente el marido ideal que Elara había soñado. Cada mañana, él se levantaba antes que ella para preparar café y decía, «Buenos días, hermosa esposa», mientras le besaba la frente. Los fines de semana, paseaban juntos por el barrio, tomados de la mano como una escena de película. Elara experimentaba una paz que nunca antes había sentido en su vida. «Cuando estoy contigo, todo parece perfecto», decía a menudo Jason, abrazando a Elara. Ella se sentía verdaderamente amada. Era completamente diferente de su matrimonio con Liam. Liam había sido una persona afectuosa, pero era, de alguna manera, inestable y constantemente preocupado por el futuro. Jason era diferente. Tenía una confianza sólida y visualizaba claramente su futuro juntos. El éxito financiero de Jason en bienes raíces también era tranquilizador para Elara. Él sostenía el presupuesto del hogar de manera estable, sin depender de sus ingresos a tiempo parcial. Cuando compraban muebles nuevos, decía, «Elige lo que quieras», sin mostrar ninguna preocupación por el precio. Habiendo vivido con ansiedad financiera durante tanto tiempo, esta estabilidad era un regalo irreemplazable para Elara. «También quiero tener hijos en el futuro», dijo Jason una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá viendo la televisión. El corazón de Elara se sintió cálido. En su matrimonio con Liam, ni siquiera habían tenido el lujo de hablar del futuro, con deudas y problemas de juego, cada día era una lucha. ¿Puedes imaginar ganar $10.000 al mes solo con YouTube, todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Historias, sin cara, sin voz. Revisa el enlace en la descripción si tienes curiosidad. Pensó que seguramente podría construir una familia feliz con Jason. Los padres de Jason también recibieron a Elara con calidez. Cuando se conocieron, su madre, Eleanor, le tomó la mano y le dijo, «Cuando veo la expresión de Jason, cuando habla de ti, puedo decir que realmente te ama. Te consideramos nuestra propia hija». Su padre, Ethan, también era un hombre tranquilo e inteligente que la trataba sin indagar en su pasado. La familia de Jason le dio la estabilidad y la aceptación que había estado buscando durante tanto tiempo. Aproximadamente 6 meses después de su matrimonio, Elara se había adaptado completamente a la vida con Jason. Por las mañanas, lo despedía, iba a su trabajo a tiempo parcial, y por las noches, cocinaban y cenaban juntos. Los fines de semana, iban al mercado de agricultores cercano o veían películas. Era ordinario, pero eso era más valioso para Elara que cualquier otra cosa. Jason también ayudaba activamente con las tareas del hogar. «Tú también trabajas, así que hagamos las tareas del hogar juntos», dijo, compartiendo las tareas de limpieza y lavandería. Liam no había sido completamente inútil con las tareas, pero después de obsesionarse con el juego, dejó de preocuparse por los asuntos del hogar. La consideración de Jason fue una grata sorpresa para Elara. «Eres realmente una mujer maravillosa». «Soy afortunado», decía con frecuencia Jason, elogiando a Elara. Llamaba a su cocina calidad de restaurante y describía su ropa como elegante y hermosa. Elara había estado perdiendo la confianza en sí misma, pero gradualmente la recuperó a través de las palabras de Jason. En su aniversario de bodas, Jason hizo reservaciones en un restaurante de lujo. Bajo la luz de las velas, le tomó la mano y le dijo, «Este último año contigo me ha hecho verdaderamente feliz. Quiero seguir queriéndote para siempre». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elara. 10 años atrás, cuando su matrimonio con Liam se desmoronó, pensó que nunca volvería a encontrar el amor verdadero, pero Jason le había demostrado que estaba equivocada. Sin embargo, aproximadamente 8 meses después de su matrimonio, comenzaron a aparecer cambios sutiles.
Las salidas de negocios de Jason empezaron a aumentar. Al principio, era una vez por semana, pero gradualmente se convirtieron en 2 o 3 veces por semana. Un gran proyecto está en marcha, explicó Jason. Hay más reuniones para cenar con clientes, así que podría llegar tarde con más frecuencia. Elara mostró comprensión. Había oído que las reuniones de negocios por la noche eran comunes en la industria inmobiliaria, y pensó que Jason no tenía razón para mentir. Además, él siempre la contactaba con anticipación, y a pesar de estar cansado al llegar a casa, seguía valorando su tiempo juntos. Buen trabajo. Debe ser difícil, Elara recibía cálidamente a Jason cuando llegaba tarde a casa. Él sonreía disculpándose y la abrazaba. Lo siento, Elara. Solo ten paciencia un poco más. Aún así, a medida que aumentaban las noches en solitario, Elara gradualmente comenzó a sentirse sola. A diferencia de los primeros días de su matrimonio, rara vez cenaban juntos todas las noches. Incluso los fines de semana, Jason a veces salía, diciendo que tenía citas ineludibles. Cuando consultó a su amiga Sofía, ésta le dijo, así es la vida de casados. Empieza todo amoroso, pero, finalmente, la realidad se impone. Pero Jason es un buen hombre, así que no te preocupes. Elara también pensaba lo mismo. Jason ciertamente se había vuelto más ocupado, pero su amor por ella parecía inalterado. Después de llegar a casa, siempre le preguntaba cómo había estado su día, y los fines de semana, desayunaban tranquilamente juntos. Puedo trabajar duro porque tú estás aquí, decía a menudo Jason. Ahora estoy ocupado, pero, finalmente, tendré más tiempo libre. Entonces, podré pasar más tiempo contigo. Elara creyó sus palabras. A diferencia de Liam, Jason tenía metas y planes claros. Entendía que su dedicación al trabajo también era por su futuro. Un viernes por la noche, Jason llegó a casa más tarde de lo habitual. El reloj había pasado de las 11 de la noche. Elara lo esperaba en la sala de estar, leyendo. Realmente llego tarde. La cena con un cliente se alargó, dijo Jason, con aspecto cansado, al entrar en la casa. Sin embargo, en ese momento, Elara percibió un ligero aroma a perfume. Era una fragancia dulce, diferente a la que ella usaba. ¿Estás bien? Debes estar cansado. Elara lo saludó sin decir nada. Pensó que debió haber cenado con una clienta. Había oído que había muchas clientas en la industria inmobiliaria. Gracias. Eres realmente comprensiva. Jason la besó y se dirigió a ducharse. Elara desestimó su momentánea duda. Jason era un hombre honesto. No podía estar teniendo una aventura. A la mañana siguiente, sábado, Jason se levantó temprano y preparó el desayuno. Era amable y cariñoso como de costumbre. Hoy pasaré todo el día contigo. ¿Vamos de compras al supermercado? Elara asintió feliz. Era una rara oportunidad para que salieran juntos. Con su reciente ajetreo, ese tiempo se había vuelto precioso. ¿Qué vamos a comprar? Quiero hacer algo que te guste, así que quiero que elijas los ingredientes. La sugerencia de Jason hizo que el corazón de Elara diera un vuelco. Realmente era un marido maravilloso. Los cambios recientes debían ser temporales. Creyendo esto, comenzó a prepararse para ir de compras. Elara y Jason estacionaron su coche en el aparcamiento del supermercado Maplewood. La luz del sol de otoño era suave, un clima perfecto para ir de compras. Jason le tomó la mano y le dijo, hoy es solo para ti. Elige lo que quieras. Elara sonrió feliz. Como últimamente había estado comprando sola, este tiempo que pasaba con su marido le parecía especial. El supermercado estaba lleno de familias esa tarde de sábado. Elara empujó el carrito hacia la sección de frutas y verduras. Jason caminaba a su lado, ocasionalmente haciendo bromas que la hacían reír. ¿Estarán bien estos tomates? Cuando Elara le mostró los tomates que había recogido, Jason asintió. Tus elecciones nunca son erróneas. Los dos continuaron comprando mientras charlaban íntimamente. Elara estaba disfrutando de esta felicidad ordinaria por primera vez en mucho tiempo. Se sentía como si la calidez de los primeros días de su matrimonio hubiera regresado. Mientras seleccionaba carne para el roast beef en el mostrador de carne, Elara de repente sintió que alguien la observaba.
Cuando se dio la vuelta, vio una silueta familiar a unos 10 metros de distancia, en la sección de alimentos congelados. La altura, el ancho de los hombros, el peinado. Lo reconoció al instante. Era Liam. Al ver a su exmarido por primera vez en 10 años, el corazón de Elara comenzó a latir violentamente. Liam parecía estar solo, seleccionando algo frente a los alimentos congelados. Parecía un poco más delgado que antes, pero aún tenía el mismo perfil bien definido. Elara dudó por un momento. ¿Debería llamarlo, o debería fingir no notarlo y pasar de largo? Jason estaba absorto en la selección de carne y no había notado su agitación. Finalmente, Elara se decidió. Habían pasado 10 años, y ambos estaban viviendo nuevas vidas ahora. Podía saludarlo normalmente, como adultos. Jason, espera aquí un momento. Voy a saludar a alguien que conozco. Jason se dio la vuelta y sonrió. Claro. Estaré aquí seleccionando carne. Elara caminó lentamente hacia Liam. Él aún no había notado su presencia. Estaba de pie frente a las pizzas congeladas, aparentemente leyendo las etiquetas de los ingredientes. Liam. Ante su voz, Liam se dio la vuelta. Por un momento, una expresión de sorpresa cruzó su rostro, luego, inmediatamente, se convirtió en una sonrisa compleja. ¿Ela? ¿Cuánto tiempo? Realmente mucho tiempo. ¿Cómo has estado? Un silencio ligeramente incómodo se instaló entre ellos. Sin embargo, no era un silencio hostil, más bien, era una quietud discretamente nostálgica, entre aquellos que habían superado el dolor del pasado. Sí, gracias. Me alegro de que tú también te veas bien. La voz de Liam carecía de la inestabilidad que alguna vez tuvo. Era tranquila y tenía una cualidad pacífica. ¿Sigues con el tratamiento?, preguntó Elara con vacilación. Era difícil abordar la adicción al juego que había causado su divorcio, pero le preocupaba la salud de su exmarido. Sí, ya llevo 5 años. Ahora estoy completamente limpio. Encontré trabajo y estoy viviendo una vida normal. La respuesta de Liam alivió a Elara. Se alegró de saber que se había recuperado correctamente. Eso es bueno. Estaba preocupada por ti. Gracias. Realmente te causé problemas. Todavía lo siento. Ante la disculpa de Liam, Elara negó con la cabeza. Eso ya es cosa del pasado. Ambos estamos avanzando, ¿verdad? En ese momento, Jason se acercó, llevando una bolsa con carne. Llamó a Elara con una sonrisa, buen trabajo. ¿Un amigo? Elara se dio la vuelta, a punto de presentar a Jason y Liam. Jason, este es. Pero antes de que pudiera continuar, la expresión de Liam cambió por completo. En el momento en que vio a Jason, el color se le fue de la cara. Parecía como si hubiera visto a la muerte misma. Una expresión de terror apareció. Liam, ¿estás bien?, exclamó Elara, sorprendida. Liam no respondió, solo miró fijamente a Jason. En sus ojos había un claro miedo y alguna otra emoción. Algo como ira, como desesperación, una emoción compleja. Jason también miró a Liam con una expresión confusa. Encantado de conocerte. Soy Jason Davis. Sin embargo, Liam de repente dio media vuelta sin devolver el saludo. Espera, Liam, gritó Elara, pero Liam no miró hacia atrás y se alejó apresuradamente de la escena como si huyera de algo. Corrió hacia la salida del supermercado. ¿Qué fue eso? Jason inclinó la cabeza. ¿No era un amigo? Mi exmarido, respondió Elara con honestidad. Le había contado a Jason sobre su pasado, así que no había necesidad de ocultarlo. Ah, así que fue incómodo. Pero no había necesidad de huir con tanto pánico. Jason se encogió de hombros. Bueno, los hombres son sensibles con estas cosas. Elara asintió, pero se sintió incómoda por dentro. La reacción de Liam fue más allá de la mera incomodidad. Esa fue claramente una expresión de miedo. ¿Por qué se había alterado tanto al ver a Jason? Continuaron comprando, pero la mente de Elara estaba ocupada con pensamientos sobre Liam. Lamentó que su reencuentro después de 10 años hubiera terminado de esa manera. Al menos pudo confirmar que él estaba bien,
pero su reacción anormal al final la perturbaba mucho. Después de pagar en la caja y dirigirse al aparcamiento, el teléfono móvil de Elara sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Divórciate inmediatamente. Tu marido es. La frase se cortó ahí. Al mirar el número del remitente, no lo reconoció, pero intuitivamente supo que era de Liam. ¿Qué pasa?, preguntó Jason con preocupación. Nada. Número equivocado, Elara guardó rápidamente su teléfono. Sin embargo, su corazón latía violentamente. ¿Qué intentaba decir Liam? ¿Por qué le dijo que se divorciara? ¿Qué sabía él sobre Jason? Incluso después de subir al coche, la mente de Elara estaba llena del mensaje de Liam. 10 años atrás, él la había hecho sufrir con su adicción al juego, pero el Liam de hoy estaba claramente recuperado. Estaba tranquilo y había mostrado remordimiento. ¿Por qué un hombre así enviaría un mensaje de advertencia? Hoy fue divertido, dijo Jason mientras conducía. Hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos tranquilamente. Sí, lo fue, respondió Elara distraídamente, mirando a Jason sentado a su lado. Vio el rostro de su amable marido de siempre. No parecía estar escondiendo nada. La advertencia de Liam debía ser un malentendido basado en resentimientos pasados. Sin embargo, su teléfono vibró de nuevo. Había llegado otro mensaje nuevo. Mañana a las 2 de la tarde, nos vemos en el Café Luna en Main Street. Tengo información importante sobre tu vida. Por favor, créeme esta vez. Estaba claramente enviado con el nombre de Liam. Elara respiró hondo. No sabía qué estaba pasando, pero Liam estaba seriamente tratando de decirle algo. El Liam de hace 10 años no podría haber escrito un mensaje tan tranquilo. Durante el viaje a casa, Elara estaba en conflicto. No quería sospechar de Jason. Sin embargo, tampoco podía ignorar la desesperada actitud de Liam. ¿Debería ir al café mañana? Elara, ¿estás bien? Pareces un poco cansada hoy, preguntó Jason con preocupación. Estoy bien. Solo me sorprendió un poco encontrarme con mi exmarido. Eso es comprensible, pero ya es pasado, así que no tienes que preocuparte demasiado por eso. Jason le apretó la mano. Tenemos el presente y el futuro. Elara le devolvió la sonrisa, pero en el fondo ya había tomado una decisión. Mañana, se encontraría con Liam. Necesitaba escuchar adecuadamente lo que él quería decir. Si concernía a su vida, tenía derecho a saber la verdad. Al día siguiente, Elara llegó al Café Luna un poco antes de las 2 de la tarde. Este pequeño café en Main Street era querido por los lugareños por su ambiente tranquilo. Solo le había dicho a Jason que iba a tomar el té con una amiga antes de salir de casa. Mentir la hacía sentir pesada, pero no podía emitir ningún juicio sin antes escuchar la historia de Liam. Liam ya estaba sentado en una mesa en la parte de atrás. A diferencia de ayer, tenía una expresión tranquila. Sin embargo, había seriedad en sus ojos. Elara se sentó en el asiento frente a él y habló en voz baja, me sorprendió ayer, huyendo con tanto pánico. Lo siento, pero cuando vi a ese hombre a tu lado, mi mente se quedó completamente en blanco. Liam suspiró profundamente. Elara, lo que estoy a punto de decirte puede ser increíble, pero tu vida depende de ello. Por favor, escucha hasta el final. Elara asintió. Se preparó mentalmente para la seriedad de Liam. Primero, déjame contarte la verdad sobre por qué me metí en el juego, comenzó Liam a hablar en voz baja. A medida que avanzaba mi tratamiento, empecé a recordar el comienzo de mi adicción al juego en detalle. Comenzó con apuestas ligeras a las que me invitó un colega. El nombre de ese colega era Jason Davis. La sangre de Elara se heló. Hace 10 años, Jason estaba en el departamento de ventas de mi empresa. Al principio, se me acercó como un señor amable y encantador. Me invitó a tomar algo y me llevó a carreras de caballos y partidas de póker. Empezó con pequeñas cantidades, pero antes de darme cuenta, estaba haciendo apuestas de alto riesgo. Liam apretó su taza de café con manos temblorosas. No me di cuenta en ese momento, pero, mirando hacia atrás, todo estaba orquestado. En los casinos ilegales, los juegos estaban trucados para que yo siempre perdiera.
Jason me animaba constantemente, diciendo, definitivamente lo recuperarás la próxima vez. De ninguna manera, susurró Elara con voz temblorosa. Hace 5 años, cuando mi tratamiento iba por buen camino, me pregunté por qué me había vuelto adicto tan rápidamente, así que contraté a un investigador privado para que investigara el pasado de Jason. Liam sacó una gruesa carpeta de su bolso. Este es el informe de esa investigación. Jason Davis era un nombre falso. Su verdadero nombre es Michael Lazarus. Era un criminal especializado en fraude matrimonial y trata de prostitución. Elara recibió la carpeta con manos temblorosas. Contenía registros detallados de la investigación y fotografías. Registros de las actividades de Jason durante los últimos 15 años, listas de víctimas, detalles de sus métodos criminales. Su método era siempre el mismo, continuó Liam. Primero, identificaba a mujeres con bienes. Hacía que el marido o novio de la mujer se volviera adicto y destruía su relación. Luego, se acercaba a la mujer herida como un hombre comprensivo y se casaba con ella. Finalmente, forzaba a la mujer a endeudarse y la obligaba a trabajar en un burdel ilegal. El expediente también contenía testimonios de las víctimas anteriores de Jason. San Francisco, Seattle, Denver. Había repetido el mismo patrón en cada ciudad. Nuestro matrimonio fue parte de su plan desde el principio. Investigó y descubrió que tu familia tenía bienes, luego se acercó a mí. Elara se sintió mareada. Pero, ¿por qué no lo han atrapado hasta ahora? Porque es inteligente. No deja pruebas, y las víctimas están demasiado avergonzadas para denunciar a la policía. Además, opera entre estados, por lo que el patrón es difícil de ver. Liam sacó otro documento. Esta es la prueba decisiva. Registros de actividad actual de Jason, fotografiados por el detective. Desde que se casó contigo, ya ha comenzado a prepararse para la siguiente etapa. Las fotografías mostraban a Jason en discusiones secretas con hombres desconocidos. Algunos tenían apariencias claramente antisociales. A partir del próximo mes, Jason planea acercarte una propuesta de inversión. Bajo el pretexto de una inversión inmobiliaria, con beneficios seguros, intentará que asumas deudas, usando los bienes de tu familia como garantía. Cuando no puedas pagar esa deuda, te verás obligada a trabajar en un burdel ilegal, dirigido por sus asociados. Elara estaba llorando. La realidad de que el amor en el que creía era una mentira era inaceptable. Hay una cosa más importante. Liam abrió el último archivo. Jason actualmente tiene otra mujer, una amante con la que ha estado desde antes de casarse contigo. Ella es una cómplice que le ayuda con los crímenes de Jason. Las fotografías mostraban a Jason hablando íntimamente con una mujer joven. La mujer era hermosa, pero daba una impresión algo fría. El reciente aumento de las salidas nocturnas de Jason era para finalizar planes con esta mujer. El olor a perfume que notó era probablemente de esta mujer. Todas las piezas encajaron. Elara comprendió lo profundamente que había sido engañada. ¿Por qué te quedaste callado hasta ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tomó tiempo reunir pruebas. Además, parecías tan feliz que pensé que tal vez me había equivocado. Pero ayer, al ver a Jason contigo, estuve seguro. Definitivamente era el hombre que me destruyó. Liam se inclinó hacia adelante. Elara, no es demasiado tarde para ti. La policía ha estado esperando esta evidencia. Necesitan tu cooperación para arrestar a Jason. ¿Qué debo hacer? Primero, vete a casa y guarda documentos importantes y objetos de valor en un lugar seguro. Luego, mañana, ven conmigo a la comisaría. Con tu testimonio, podemos arrestar a Jason. Elara cerró la carpeta con manos temblorosas. Hay otras víctimas. La investigación muestra que más de 20 mujeres han sido victimizadas. Algunas se han suicidado. Si hablas, otras víctimas también pueden ser salvadas. Después de un largo silencio, Elara se decidió. Está bien. Hagámoslo. Liam mostró una expresión de alivio. Gracias, Elara. Eres valiente. Liam, ¿por qué haces tanto por mí? Ya no estamos casados. Liam sonrió tristemente. Mi amor por ti no ha cambiado.
Te hice sufrir por mis problemas, y ahora no puedo quedarme de brazos cruzados mientras otro hombre te engaña. Haré cualquier cosa por tu felicidad. Elara se secó las lágrimas. Hace 10 años, Liam, quien la había traicionado con el juego, había sido una víctima desde el principio, y ahora intentaba salvarla. Actúa normal esta noche. No debes dejar que Jason sospeche nada. Contáctame mañana por la mañana. Vayamos juntos a la policía. Al salir del café, Elara se volvió para mirar a Liam. Gracias. Y hace 10 años, también quiero disculparme. Tú también fuiste una víctima, pero yo te culpé. Está bien. Lo que importa es ahora y el futuro. Esas palabras eran irónicamente las mismas que Jason solía decir. Sin embargo, al salir de la boca de Liam, tenían un peso completamente diferente. Un año después, Elara estaba sentada en la galería de la sala del tribunal. La voz del juez resonó en la sala. Por el acusado Michael Lazarus, también conocido como Jason Davis, por los delitos de fraude matrimonial, prostitución forzada, crimen organizado y otros, lo sentenció a cadena perpetua. Elara suspiró profundamente. La larga batalla finalmente había terminado. El año que comenzó con el arresto de Jason había sido como una pesadilla, pero hoy, todo finalmente estaba resuelto. Cuando salió de la sala del tribunal, Liam la estaba esperando. Mientras continuaba su tratamiento, había apoyado la preparación del testimonio de Elara y las actividades del grupo de víctimas. Buen trabajo, Elara. Gracias a tu valentía, muchas mujeres fueron salvadas. De hecho, después de la acusación de Elara, otras víctimas se presentaron una tras otra. Finalmente, 23 mujeres denunciaron haber sido victimizadas, y se reveló la magnitud total de los crímenes de Michael. Algunas eran víctimas de hace más de 10 años que, finalmente, pudieron contar su verdad con lágrimas. Fue el resultado del trabajo de todos. Yo no podría haber hecho nada sola. Elara había comenzado a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo a víctimas. Era un trabajo que brindaba asesoramiento y apoyo legal a mujeres que habían sufrido fraudes o violencias similares. Encontró un profundo significado en usar su experiencia para ayudar a otros. Realmente te has vuelto fuerte, dijo Liam. Ante las palabras de Liam, Elara sonrió. Ciertamente, había cambiado mucho durante el último año. De víctima a superviviente, y ahora como apoyo, caminando por un nuevo camino en la vida. Es gracias a ti. Si no hubieras tenido el valor de decirme la verdad ese día, me habría metido en problemas mucho peores. Liam se rascó la cabeza avergonzado. Tú también me salvaste. Al protegerte, pude curarme a mí mismo. Durante este último año, los dos se habían apoyado mutuamente como amigos. No volvieron a una relación romántica, pero estaban unidos por una profunda confianza y respeto. Liam continuó con el asesoramiento regular y ahora trabajaba como consejero de pares en un grupo local de apoyo a la adicción. ¿Cuándo es la próxima reunión del grupo de víctimas? El próximo sábado. Tenemos 3 nuevos participantes. El grupo de víctimas que Elara fundó ahora era reconocido como una importante organización de apoyo en el Estado. Era un lugar donde las mujeres que habían sufrido fraudes o violencia podían reunirse, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Fuera del tribunal, un reportero de una cadena de televisión local le pidió a Elara una entrevista. Por favor, háblenos sobre el veredicto de hoy. Me siento aliviada de que se haya hecho justicia, pero este no es el final. Muchas mujeres todavía sufren victimización similar. Seguiremos apoyándolas. Las palabras de Elara resonaron en muchos espectadores. Más tarde, el Centro de Apoyo a Víctimas se vio inundado de donaciones y ofertas de apoyo de todo el país. Por la noche, Elara visitó la casa de sus padres por primera vez en mucho tiempo. Sus padres estaban orgullosos de la fuerza y las actividades de su hija. Realmente te has vuelto admirable, dijo su madre, Eleanor. Superaste experiencias difíciles y ahora estás ayudando a otros. Quizás no hay sufrimiento sin sentido en la vida, respondió Elara. Si mi experiencia puede ayudar a otros, puedo sentir que todo tuvo un significado. Esa noche, Elara pasó un tiempo tranquilo a solas. Ya había vendido la casa donde vivió durante su matrimonio con Jason y ahora vivía en un pequeño apartamento. Era sencillo, pero un espacio donde podía relajarse de verdad.
Le llegó un mensaje a su teléfono de una miembro del grupo de víctimas. Elara, muchas gracias por hoy. Gracias a tu valentía, yo también puedo seguir adelante. Cada vez que recibía mensajes así, Elara se convencía de que su elección había sido correcta. Mirando por la ventana, las estrellas brillaban. Hace 10 años, cuando se divorció de Liam, había estado en lo más profundo de la desesperación. Hace un año, cuando se enteró de la verdadera identidad de Jason, sintió como si el mundo se derrumbara. Pero ahora era diferente. Había superado el dolor del pasado y estaba caminando por un nuevo camino, transformándolo en fuerza. Aprendió que el verdadero amor significa aceptar a la otra persona, incluido su pasado, y apoyarse mutuamente en las dificultades. Liam había pasado 10 años investigando la verdad y trató de protegerla, incluso arriesgándose a sí mismo. Eso era el verdadero amor. Elara abrió su diario y escribió sus pensamientos del día. Un nuevo capítulo comienza. El pasado fue un regalo que me hizo fuerte. El futuro está lleno de esperanza. Mañana, las actividades de apoyo a víctimas continuarían. Se enfrentaría a mujeres con pasados dolorosos y caminaría el camino de la curación juntas. Esa era ahora la vida más significativa para ella.